Bien, estamos en nuestra clase de doctrinas básicas. Estamos viendo el bautismo como parte de una enseñanza bíblica centrada en la palabra de Dios. Y ahora, después de que hemos estado viendo la conexión de nuestra salvación y la conexión de nuestra salvación y el bautismo, que hemos estado revisando lo que significa o lo que debe el cristiano de entender por el bautismo. Entonces regresamos nuevamente a nuestra clase. La pregunta es: ¿de quién fue la iniciativa? ¿De quién fue la iniciativa de que Jesús fuera bautizado? Pues Dios determinó que Jesús se presentara ante Juan para ser bautizado. Y cuando Jesús lo hizo tenía 30 años. Iba a ser el inicio de su ministerio. Iba a marcar el inicio de su ministerio en la tierra como Jesús, el Hijo de Dios, en hombre. Pero tenemos que considerar que este bautismo no fue un bautismo improvisado o un bautismo emocional. Y vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Ahora, hay que considerar algo. Juan, ¿en qué está bautizando? En agua. Jesús, ¿en qué iba a bautizar? En espíritu. Y las dos cosas son importantes en la Biblia. Pero Jesús no venía a bautizar en agua. Jesús venía anunciando un evangelio y que iba a traer consigo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Juan dice: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque ahora así conviene que cumplamos toda justicia. Le está diciendo: es necesario cumplir todo lo que Dios ha determinado. Noten que en el bautismo de Juan es el inicio de una nueva etapa que se marca en la historia de la humanidad. Es un parteaguas entre la cristiandad que nosotros podemos imaginar, de todos aquellos que confiaron por fe en Dios, y viene un parteaguas entre todo lo que estaba sucediendo en aquella época. No había identificación con la ley porque nadie podía cumplir la ley, y al contrario, las cargas estaban muy pensados. Tenían que practicar todos los rituales, pero ni aún así con los rituales podían agradar a Dios, y se habían alejado más. Y el bautismo que Juan está predicando, el bautismo de Juan, es de arrepentimiento, y Jesús está validando en toda justicia, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Así conviene. Ya no había necesidad de circuncisión, ya no había necesidad de confiar en la circuncisión como un sello de garantía de identidad de pueblo, sino que venía algo nuevo para poder identificarse la palabra clave, identificarse con el arrepentimiento, identificarse con el cambio de vida, identificarse con fe. Y es ese bautismo que está relacionándose aquí, que nos habla de que Jesús vino a cumplir. Sí, fue circuncidado, pero no solamente fue circuncidado para cumplir la ley, sino que cumpliendo la justicia de entender y validar que todo hombre que viene a Jesús por fe le es recibido, que todo aquel que cree en Jesús le es recibido y se identifica como seguidor de Jesús. Así que Jesús aquí con su bautismo le está diciendo a Juan: es necesario, conviene que se cumpla toda la justicia y que yo lo haga, dice Jesús. Ahora, Jesús no tenía que arrepentirse de nada.
eso lo entendemos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se bautizó? Y la respuesta obvia es, cumpliendo toda la justicia. No había más. No había quien pudiera cumplir toda la justicia. Él era el único. Él es el único. Él ha sido el único. Y él tenía que cumplir en obediencia lo que Dios le estaba pidiendo. Y Dios determinó que fuera bautizado por Juan. Así fue la determinación de Dios. Juan tenía miedo y le dice, yo no soy el que debo de bautizarte. Por el contrario, tú eres el que debes de bautizarme a mí. Pero Jesús no fue a las aguas para arrepentirse de sus pecados. Porque acuérdese que Juan está bautizando para perdón de pecados. Pero entonces, ¿por qué fue Jesús al río? ¿Y por qué fue a ser bautizado? Bueno, no solamente para iniciar su ministerio, no solamente para cumplir la justicia, sino que se está evidenciando lo que Él iba a hacer por nosotros. Morir, ser sepultado y resucitar. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí podemos ver la Trinidad completa. El Padre en los cielos hablando, el Hijo en el agua del Jordán y el Espíritu Santo reposando como paloma. Y Dios validando el ministerio, el inicio del ministerio de Jesús. Dios validando la justicia que está cumpliendo Jesús. Dios viendo que Jesús está obedeciendo y que Él está siendo complaciente con Dios. Y Dios está complacido y ratifica que lo que Jesús está haciendo es verdadero. Ratifica a Dios que lo que Jesús está haciendo es verdadero, que lo que Juan está haciendo es verdadero. Y Jesús sabía que él tenía que ser parte del ministerio de Juan al bajar a las aguas para ser bautizado. Una identificación. Y esta identificación no nos exime a ninguno de nosotros, después de que hemos entendido el mensaje de Dios, de evitar las aguas del bautismo. Pero tiene que haber entendimiento, pero tiene que haber conciencia de lo que está sucediendo. Ahora, Jesús también, no solamente en obediencia, sino por voluntad. Él deseaba hacer la voluntad de Dios. Él deseaba ser obediente a Dios y por eso Él determinó bajar a las aguas, no solamente porque estaba el mandato de Dios y porque Dios así lo había decidido, sino porque Él deseó. Y ahí está un mensaje para nosotros como creyentes. No solamente es que vamos a ir a las aguas porque el pastor dice, ¿quién se va a bautizar? Hermano, usted no se ha bautizado, usted no se ha bautizado, usted no se ha bautizado. Y usted tiene que ser obediente. Tiene que haber deseo, voluntad de querer ser bautizado, de identificarse con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y lo más importante no es que tú hagas el bautismo, sino lo primero que debes hacer tú es creer, la fe, el arrepentimiento, el ser limpio de todos tus pecados. Y entonces estás siendo en obediencia a Dios, tú también justificado. Pero dice Romanos, justificado pues por la fe. Y Jesús tenía que aprobar el bautismo que estaba haciendo Juan para poder darnos a nosotros enseñanza de que Dios ha determinado que nosotros tenemos que ser obedientes
y tenemos que amar a Dios con toda voluntad. Y que cada uno de nosotros tiene que entender que este bautismo no nos va a traer algo diferente, no nos va a cambiar un pensamiento o una sensación en la carne. Es solamente un símbolo de que estamos en comunión con Dios, un símbolo de que estamos unidos a Dios. Ahora, cuando nosotros estamos viendo todo este desarrollo del bautismo, quiero que ustedes vean la iglesia naciente en el libro de los Hechos, y que dice la palabra de Dios que se bautizaban, pero cuando se bautizaban, toda esta gente que estaba aquí, ¿sí? Estaban creciendo en la palabra de Dios. Toda esta gente estaba siendo enseñado en la palabra de Dios. Todos estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y todo lo que está haciendo los apóstoles en aquellos días, ¿sí? Están enseñando la palabra de Dios. Y por eso nosotros estamos viendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Vean lo que dice Hechos capítulo 2. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios. Aprobado por Dios. Aprobado por Dios quiere decir que todo lo que Dios hizo fue parte de la voluntad de Dios. Imagínense si Jesús no hubiera sido bautizado, entonces no estaría siendo aprobado por Dios. Por eso bajó a las aguas. Y fue aprobado por Dios porque estaba en obediencia cumpliendo lo determinado por Dios. Era imposible que evitara la muerte. Era imposible que evitara la sepultura. Era imposible que fuera retenido por la muerte. Eso dice Hechos 2, versículo 24. ¿Sí? Y toda esta enseñanza que nosotros tenemos en la Biblia, hermanos, es para que nosotros entendamos que el bautismo es parte de una doctrina fundamental del cristiano. Es parte importante en el cristiano para que pueda entender la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Y qué viene posteriormente a ese entendimiento? Obviamente lo que viene, por eso estoy caminando rápidamente aquí en la Biblia, porque usted puede estar viendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Y quiero llegar a esta parte final. Sed salvos. Estoy aquí en el versículo 40. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra, ¿se acuerdan que hablamos? Los que recibieron su palabra, los que creyeron, los que tuvieron fe, fueron bautizados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Eso es lo que el creyente tiene que hacer después de que el cristiano entiende la palabra, entiende lo que Dios dice, entiende lo que Dios pide. Entonces los que reciben esa palabra, entonces ahora son bautizados, fueron bautizados.